Aquí vamos. Kanban, el método para gestionar tus tareas y proyectos de manera fácil, olvidando el estrés laboral. ¿Te resulta difícil gestionar las tareas que tienes a diario? En este video te vamos a enseñar un método para gestionar tus tareas y proyectos que tengas de una manera fácil para que te olvides del estrés en el trabajo. Las organizaciones suelen ser muy distintas en apariencia. Pueden ser oficinas, fábricas, estudios, talleres, etc. Pero todas ellas son iguales en algo, funcionan con gente y esa gente tiene distintas tareas que muchas veces se van acumulando y se pueden volver un peso para ellos, hasta que todo el equipo termina enredado sin saber cómo avanzar. Si usted tiene este problema, aquí le tenemos la solución. Lo que le proponemos es también ver en forma muy clara la solución. Lo primero es desatar el nudo de los problemas y empezar a mirar las cosas de otra manera. La idea es aplicar el concepto de Kanban, una palabra japonesa que puede definirse como tablero visual o sistema de tarjetas. Este concepto se aplica a la generación de un tablero de tareas que permite mejorar el flujo de trabajo y alcanzar un ritmo sostenible libre de estrés. El tablero es muy simple de armar. Cada persona puede hacerlo. Las columnas del tablero corresponden a los estados de flujo de tareas y pueden ser específicas para un proceso puntual o bien adoptar una forma genérica de 3 columnas. La primera, destinada a pendientes. La segunda, destinada a tareas en proceso. La tercera, destinada a tareas terminadas. El tablero se usa de la siguiente manera. Cada tarea que debe realizar una persona se le escribe en un post-it y se coloca en la columna de pendientes. Cuando la persona cumple efectivamente con la tarea, el post-it pasa a la columna en proceso. Ese es el momento en el que la persona está ejecutando esa tarea y debe respetar lo que marca el tablero y dedicarse a ese tema exclusivamente hasta terminarlo. Una vez terminada la tarea, el post-it pasa a la columna terminada. Entonces, así la persona pasa a realizar una nueva tarea. Si al realizar la tarea la persona se encuentra con un impedimento como falta de información o material para concluirla, debe marcar el post-it con una X roja o colocar en una sección aparte de impedidas. Las tareas en proceso deben ser pocas. Si la persona mantiene esta columna muy cargada, debe enseguida replantear su planificación y estudiar las causas que le impiden terminar las tareas. Aquí es donde el sistema funciona como control. En el tablero pueden observar claramente estos problemas, detectarse y trabajar sobre la solución concreta. Durante el transcurso de la jornada, todo el equipo puede ver las tareas de cada uno, evitando que 2 o más personas hagan lo mismo, asignándose correctamente las tareas y manteniendo el flujo de trabajo. Al final del día, las personas pueden visualizar las tareas terminadas, sentirse satisfechas con su desempeño y regresar a sus casas con la satisfacción de haber resuelto temas concretos. El tablero de tareas es una solución dinámica para que los equipos de trabajo nunca pierdan de vista el lugar hacia donde se dirigen. En el Instituto de Marketing Ágil puedes encontrar cursos. Bueno, ese era el primer video para aclarar un poco el tema de conceptos sobre Kanban, que habíamos empezado a ver metodologías ágiles la vez pasada. Y este ya es un caso aplicado sobre cómo se utiliza Kanban ya en la vida real, para que lo miremos. Hola amigos, a continuación les voy a hablar del método Kanban. El método Kanban es un método que nos ayuda a facilitar el manejo de un proceso. En este caso yo lo voy a utilizar, o yo le doy utilización en un almacén. Y este método, yo lo llevo a cabo a través de una tablita, con estas 3 columnas. Los pendientes, que son las actividades que voy a empezar a hacer, y las actividades luego pasan al proceso, cuando es su desarrollo, y los terminados, ya cuando obviamente terminó la actividad, pasó por todas estas etapas. Y aquí, por ejemplo, en mi primera actividad tengo la recepción de material. Aquí, este está en una tarjeta o un post-it, que también así nos lo menciona el método Kanban, que lo podemos utilizar. Yo en este caso utilicé un post-it y lo coloqué en actividades pendientes. Y aquí, como número 1, tengo recepción de material. La recepción del material es el material que el proveedor me entregó, el consumible que tenemos para trabajar o en la empresa. Y la recepción de material la voy a ingresar a una base de datos que maneja la empresa internamente para llevar su control. Entonces ingreso a la base de datos y le doy entrada para que luego se refleje en mi inventario. Ya que le haya dado entrada, ya
paso a terminado, verifico bien que haya guardado bien el archivo en mi base de datos y ya lo puedo poner un OK o simple y sencillamente lo palomeo con una actividad final. Luego, como otra actividad, tengo acomodar el material que me llegó, que me entregó el proveedor, pues lo voy a ingresar a mi almacén, al almacén general. Entonces, como va en el proceso, voy con mi material, lo acomodo en el lugar correspondiente. Y en este caso, pues, lo acomodo en el lugar correspondiente para que luego se refleje cuando tenga alguna auditoría o algo similar, para que coincida con los números de partes o el número de inventario que maneja mi base de datos. Bueno, ya tengo esa parte, ya pasó el proceso, quedó acomodado en el almacén y pues, le doy como tarea terminada. Le doy un OK. Luego, otra actividad que tengo pendiente, como última actividad, es la salida de material. Bueno, como es la que sigue, la paso al proceso y esa es la lista de material que supí en un día o el día de hoy, que vinieron muchas personas, muchos trabajadores y se anotaron una bitácora y luego voy a revisión para ver qué fue lo que realmente salió y para que lo descuente luego en mi base de datos y se reduzca mi inventario. Luego que haya terminado esa parte, pues la paso a terminado y también le doy un OK. Bueno, eso es todo. Este es el método que utilizo en este caso en el almacén como método Kanban, que me ayuda mucho a facilitar mis tareas y las actividades. Y bueno, de mi parte es todo. Les agradezco la atención prestada. Mi nombre es Agustín Cruz, somos el equipo 5 y... Muchas gracias. Listo, entonces ahí con eso quería presentarles cómo el método Kanban, de una manera muy sencilla, empieza a ayudar a los proyectos a gestionarse de una manera más ágil. ¿Por qué? Porque es que si nos damos cuenta, el método como tal, el método Kanban, ¿qué hace? Comienza a decir, oiga, de aquí que está pendiente, que lo puede ir procesando, que está acabándose de una manera muy visual. El método como tal pretende no ser tan rígido, no ser tan estructurado como Scrum y pues permite como tal llevar un orden dentro de lo que nosotros tengamos como tal para ejecutar, lo tengamos planeado para ejecutar. Entonces, en esta primera fase, pues vimos lo que es Kanban, cuál es el ejemplo aplicado. Y al final de la clase, pues vamos a ver unas diferencias entre entre Kanban, Scrum y también un videíto interesante sobre innovación en selección de personal. Listo. Entonces, siguiendo con nuestro tema del día de hoy y dando pues ya como tal finalidad al cierre de la planificación de nuestro proyecto, estábamos en el plan de gestión de la calidad, donde nosotros recordamos que el plan de calidad debe ser el encargado como tal de garantizar de que los requerimientos se cumplan a cabalidad y que los entregables que vamos a tener o que van a complementar los hitos cumplan con esos requerimientos y no vayan a ser digamos que un stopper, un freno para que el entregable se cumpla satisfactoriamente y que el cliente quede satisfecho como tal con su entrega. Aquí yo pues quería compartirles, digamos que desde mi experiencia en ingeniería, todos estos ítems que podemos nosotros plantear en el tema de calidad, donde nosotros pues, tenemos que siempre estar pendientes mucho en el cumplimiento de normas que puedan surgir, que no nos vayan a cambiar en último momento o en la mitad del camino que cambien y nosotros no supimos. Eso hace parte como del gestor de proyectos de estar pendiente de las actualizaciones, de los cambios que puedan surgir y que nos pueden impactar en el proyecto. Especificaciones de funcionamiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que si nosotros decimos, oiga, el producto, el servicio, por ejemplo, un servicio, si vamos a hacer una experiencia de compra de pan, por ejemplo, en una panadería, pues el funcionamiento tiene que, si vamos a gestionar, por ejemplo, el tema de que vaya por un sendero para que experimente cómo es la panadería y que la persona se quede como envuelta en ese, digamos, ambiente de pan y que huela el harina y todo eso, pues
la experiencia de comprar pan de esa manera debe ser algo que funcione acorde pues a una panadería, no que entre y empiece a oler diferente o que vea cosas que no son pan. Entonces, sí, entonces esa funcionalidad en una experiencia, miren que puede ser muy importante y se vuelve como tal un requerimiento. Ahora, por ejemplo, en un producto, pues que funcione bien. Entonces, que la persona que vaya como tal a experimentar con el producto que estamos realizando, lo tome, lo trabaje, lo mire y, por ejemplo, si tiene que, no sé, si es un esfero, que escriba. No que, uy, no es que se quedó sin tinta, ahí estamos grave. O un celular lo va a encender y, uy, no es que no encendió. O no, es que no llama. O es cosas así. Entonces, el funcionamiento es muy importante o la finalidad para la cual se está como tal haciendo el proyecto. Acabados del producto, entonces toca tener muy en cuenta si es un acabado superficial y exigente, si no, si, requiere, si permite algunas desviaciones en apariencia o tiene que ser totalmente perfecto porque lo va a ver un cliente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, digamos en la parte automotriz, el tema de acabados y apariencia es muy exigente, es demasiado exigente. ¿Por qué? Porque pues, si uno compra un vehículo espera que salga perfecto, ¿sí? Entonces, si no sale perfecto, pues tenemos inconvenientes. Entonces, por ahí va la cosa. Cumplimiento contra planos, entonces, que cumpla por el diseño establecido, por la persona que lo realizó. Si nosotros somos en el proyecto los que realizamos los diseños, pues que los diseños cumplan con lo que el cliente que nos contrató, pues espera, ¿sí? Si nosotros estamos dentro de una empresa, pues por lo menos nos entrega, no sé, el área de ingeniería nos entrega unos diseños y contra eso sacamos el producto, o si la persona de mercadeo genera esa experiencia para que el usuario haga, no sé, para que el usuario compre algo o tenga alguna interacción con la empresa, pues que la persona que ejecute como tal esa experiencia, pues lo haga de una manera de acuerdo a las especificaciones. Entonces, todo eso, lista de requerimientos. Algo, por ejemplo, muy curioso es lo que uno ve en los bancos. No sé si han tenido la oportunidad de ver en el Banco Itaú. El Banco Itaú, ellos trabajan mucho la experiencia de las personas. ¿Por qué? Porque en cada, digamos, los espacios de ellos son diferentes a los de un banco normal. Generalmente en un banco eso casi no hay ni sillas ni nada. Entonces ellos, por ejemplo, obviamente antes de pandemia, entonces ellos colocaban sillones muy cómodos, adornaban muy bien como tal el lugar, le daban a usted un dulce a la entrada, lo trataban muy bien, entonces usted qué necesita, en qué le puedo ayudar. Le van, por ejemplo, si le llega alguna tarjeta a la casa, ellos le envuelven en una manera especial, o sea, generan toda una experiencia a raíz como tal de lo que el cliente espera. Entonces, todos esos son requerimientos como tal del servicio, ¿sí? Y todo eso pues va a la lista de requerimientos. Que, por ejemplo, matrimonio con otros componentes, no sé, digamos si nosotros, voy a seguir con el ejemplo automotriz, diseñamos una llanta, pues la llanta tiene que hacer su matching con el eje o su matrimonio con el eje de una manera correcta. Si tiene 4 agujeros, tiene que tener 4 pernos para poder colocar la llanta, no 5, ni 6 o 3, ¿sí? Entonces, que tenga como tal esa unión a un conjunto más grande de una manera correcta, ¿sí? Y eso hace parte de qué? De los requerimientos también que nosotros debemos identificar. Durabilidad. Miren que la durabilidad es, por ejemplo, para qué va a estar diseñado el proyecto que nosotros vamos, o el proyecto, la experiencia que nosotros vamos a hacer. Que no, que el producto va a durar 2 horas y de ahí ya se desecha. Listo. Que el producto debe durar 5 años. Ok. Que el producto o el servicio va a durar 10 minutos, 2 horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, el Circo del Sol. La durabilidad es cerca de 2 horas y media, casi 3 horas. Entonces, miren que la experiencia del usuario se vuelve para 3 horas, ¿cierto? Desde la entrada hasta que terminan como tal el show. Entonces, miren, todo ese tipo de cosas son requerimientos de cuánto va a durar. En este nivel de actualización de planos y normas, pues va muy ligado a las normas de arriba, que cumpla con las últimas actualizaciones, que no estén con planos desactualizados, con cosas que después vayan a quedar inservibles. Importante tenerlo ahí. Usabilidad, pues que sea fácil de usar, que no sea muy complicado. Ahí, por ejemplo, los productos mínimos viables
ayudan a identificar esa usabilidad, ¿sí? Y eso pues también va como un requerimiento. Desviaciones o cambios, si se hizo algún cambio, qué requerimiento impactó, o qué entregable impactó, o qué objetivo impactó, entonces, cómo nos va a impactar como tal esa desviación dentro del proyecto. Y las pruebas y montajes, entonces, ¿quién lo va a validar? ¿Quién lo va a usar? ¿Dónde se va a usar? Todo ese tipo de cosas son requerimientos que vamos a tener que como tal listar dentro de nuestra, pues en este caso, de la lista de requerimientos, nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces, los objetivos de como tal el plan de calidad es garantizar que esos requerimientos se cumplan a cabalidad y que no vayan a afectar como tal la lista de entregables. Ahora, ellos se garantizan de eso, pero también podrían generar inconvenientes porque al no cumplir con algún requerimiento, pues puede parar el desarrollo del proyecto. ¿Mm? Y eso puede volverse un complique bastante importante al momento como tal de avanzar. Entonces, viendo aquí, digamos que estas recomendaciones, la lista de requerimientos nos dice, oiga, qué tipo de requerimiento es, si es una norma, si es una función, si es qué es. Descríbalo, a qué objetivo le afecta, el responsable, la persona, requerido para cuándo, a qué hito le va a impactar y pues las aprobaciones y comentarios en caso de que exista. ¿Qué pasa? Entonces, esto es lo que les decía, estos requerimientos van a ser la regla contra lo que los entregables les van a decir si están cumpliendo o no. Entonces, ¿qué pasa? Esa lista de entregables, nosotros también vamos a tener aquí la descripción. Entonces, los entregables pueden ser por tareas, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos el EDT, entonces decimos por cada una de las actividades del EDT, vamos a tener un entregable. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Sí? Por eso es tan importante el EDT y por eso es tan importante identificar qué se hace en cada una de las tareas y como tal consignarlas en el diccionario WS. Entonces, ¿qué sucede? En esta lista de entregables decimos, oiga, para la tarea número 122, el entregable será el diseño como tal, no sé, digamos con la rueda, el diseño de la rueda del vehículo. Listo. Entonces, como el código del documento, si es que tiene el plano de la rueda tiene un código, cuál es la actividad, quién es el responsable, la fecha, y así para los diferentes avances que pudieran darse en caso de que como tal el entregable tenga pues diferentes fases. ¿Listo? Importante ahí tenerlo en cuenta. Acá, pues siguiendo con este tema del plan de calidad, nosotros decimos listo, los requisitos, los entregables y ahora los hitos. ¿Por qué? Porque es que si se dan cuenta, si el plan de gestión de calidad afecta los requerimientos, afecta como tal el entregable, pues el hito se va a ver inmersamente afectado dentro de esa cadena de valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como tal nuestro cronograma, tenemos exactamente dónde van a ir los hitos, 1, 2, 3, 20, 1000, el que queramos definir. Obviamente no hay que poner 1000, pero nosotros tenemos la cantidad de hitos para poder como tal cubrir los objetivos del proyecto y se debe tener en cuenta que estos hitos serán evaluados bajo criterios de calidad. Tanto internamente por el director, gestor de proyectos, el equipo de proyectos, como igual por el cliente, porque el cliente va a decir, listo, venga a ver, no, no me sirve, venga a ver, no, yo con eso no le pago, mire a ver, todos los requerimientos que hay ahí, ¿listo? Entonces, como tal, el plan de gestión de la calidad se vuelve muy importante para los hitos. Y dentro de los hitos, pues bueno, dentro del plan de hitos, nosotros debemos identificar qué entregables componen al hito. ¿Para qué? Para poder entender bien cómo la gestión de calidad nos va a afectar o nos va a impulsar dentro del entregable como tal de ese punto. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta esto, que dice, ¿qué debe cumplir el producto o el servicio? Si entendemos claramente qué debe cumplir, ya tenemos ganado una parte importante dentro del plan de gestión de la calidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí digamos que nosotros tenemos como tal el tema de la gestión de los riesgos. Entonces nosotros decimos, oiga,
El tema del análisis del riesgo, importante, tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que si ustedes recuerdan, nosotros decíamos la vez pasada en el módulo anterior que los riesgos son casi que o el documento se vuelve un documento vivo, donde todo el tiempo a lo largo del proyecto se va alimentando y nosotros vamos identificando nuevos riesgos y vamos como tal desarrollando contramedidas y vamos total previéndolos y después intentamos eliminarlos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que nunca nos vayan a suceder dentro del proyecto. Porque ¿qué pasa? Si nosotros llegan y nos pasa ese tema dentro del proyecto, pues vamos a tener muchos inconvenientes. Entonces la idea es que no suframos por eso y más bien podamos identificar el riesgo antes de que suceda, salirle un paso adelante al riesgo. Aquí yo les traía esta descripción pues, de lo que es el análisis de riesgo que me pareció muy acertada y dice identificar todos los posibles riesgos que pueden presentarse para prever su mitigación, planificar su prevención y trabajar en los medios de eliminación que se emplearán. ¿Sí? Entonces miren cómo aquí esta frase resume muy bien lo que les estaba comentando. ¿Sí? Y dentro de ese análisis, ¿qué se debe tener en cuenta? Entonces, uno, identificar el riesgo. Dos, categorizar y priorizar cada riesgo. Tres, la probabilidad de que el riesgo ocurra. Y cuatro, el impacto de cada riesgo dentro del proyecto. ¿Sí? Muy alineado a lo que nosotros habíamos visto en el módulo 2. Y entonces, traigo a recopilación como tal esta imagen, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes siempre tengan presente que hay que hacer esto cuando nosotros hacemos un proyecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el problema nos puede salir adelante y eso nos cuesta mucha plata. ¿Listo? Eso nos puede costar un puesto, eso nos puede costar una persona, eso nos puede costar el proyecto como tal. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos identificado. Entonces, acuérdense mucho lo que yo les decía en históricos de proyectos o en documentación que estamos desarrollando al momento, o si nosotros tenemos grupo de personas como tal, preguntarles a todos, empezar a hacer un análisis estratégico del DOFA, utilizar los métodos de calidad, el AMEF que yo les recomendaba, el Ishikawa, el 5 porqués, todo eso nos ayuda a identificar riesgos y después para darles una prioridad y evaluar impacto y probabilidad de que suceda. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros podamos, como tal, darle un valor en unidad económica, es decir, platica, ¿sí? Entonces, importante el riesgo. El riesgo, siempre tengan en cuenta los riesgos asociados cuando empiecen un proyecto, ya sea emprendimiento, empresa grande, empresa mediana, lo que sea, siempre el riesgo que está asociado en lo que nosotros hagamos, ¿listo? Entonces, aquí pues se trae como tal una propuesta sobre cómo llevar el registro de riesgos. Entonces uno dice, oiga, dentro del registro de riesgos nosotros podríamos manejar, uno, la identificación como tal y su cuantificación, ¿sí? Que esto es, digamos, lo que haríamos con la herramienta de arriba. Y dos, nosotros las acciones a tomar o las contramedidas, para poder como tal atenderlos de primera mano en caso de que suceda, los riesgos. ¿Qué pasa? Digamos que aquí el plan control, ¿sí? Un plan control debería ser como tal una metodología para poder decir, no solo necesito apagar el incendio, sino cómo yo voy a empezar a trabajar para que ese riesgo se mitigue y hasta se elimine, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aquí la acción a tomar es apagar el incendio en el momento. Listo, pues pasó y con eso salimos adelante. Pero la idea es que eso nunca suceda. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes, muy claros de qué podríamos hacer para que las cosas no nos vayan a impactar al futuro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que este registro que nos dice, entonces, oiga, en la identificación del riesgo, diga a qué actividad le va a impactar como tal, cuál va a ser su prioridad, si alta, media o baja, la descripción, qué tipo de riesgo es, entonces si es un riesgo climático, si es un riesgo por material, un riesgo
por diseños, por, no sé, por transporte, por logística, un riesgo por X o Y riesgos que pueden existir dentro de un proyecto. Y su cuantificación diciendo, oiga, la probabilidad de que ocurra es tanto, 30%, 40%, el 50% de que suceda, es altísimo. Entonces ya vamos a la matriz y después nosotros lo ubicamos, damos la prioridad y después decimos cuánto nos puede impactar eso. Entonces, si, no sé, por ejemplo, si se va a un vehículo, cuánto nos puede costar el riesgo, cuánto tiempo se va a demorar o va a impactar el cronograma, si se pierde la carga en el buque, si no sé, si subcontratamos para que nos hagan el producto mínimo viable y se demoró, todo ese tipo de cosas lo tenemos que como tal cuantificar. ¿Listo? Y pues en las acciones a tomar es qué haríamos en caso de que esto suceda. ¿Sí? Entonces, si hay que, por ejemplo, para el vehículo varado, entonces si hay que mandar a alguien a que lo traiga, si hay que mandar la grúa, si tiene que ir un ingeniero especializado, si tiene que la misma persona desbarar el carro, ¿qué hay que hacer? Y entonces, ¿cómo esto va a impactar esto acá? ¿Listo? Entonces, en dinero, en ocurrencia y en tiempo. ¿Listo? Importante, pues se identifican y se listan todos los riesgos, pero pues se valorizan por impacto. ¿Listo? Todo esto del análisis de riesgo va a terminar en el impacto y más abajo lo vamos a ver cómo ese riesgo lo impacta dentro del plan financiero, porque ya la persona de finanzas o la persona que se encargue como tal de los números va a estar diciendo, bueno, cuántos riesgos tiene y cuánto vale. Páselos porque se le pega el presupuesto, porque ese es el margen por riesgos. Entonces, toca estar muy pendientes y con mucho cuidado para este tema del riesgo. ¿Listo? Importante allí. Plan de aceptación. Bueno, aquí es importante en el plan de aceptación, nosotros dentro de la planificación debemos decir cómo vamos a aceptar tanto internamente como externamente, si subcontratamos y cómo nos van a aceptar a nosotros dentro del proyecto los entregables, las tareas, los hitos, los sprints, todo lo que vayamos a hacer, si es ágil, tradicional, lo que sea, tenemos que desarrollar un plan de aceptación. ¿Por qué? Porque así es como las reglas de juego van a estar claras dentro del proyecto. Si nosotros no establecemos ese plan de aceptación, créame que al momento como tal de ir a entregar y cobrar, van a salir todos los peros del mundo y nadie supo qué pasó. ¿Listo? Entonces, ese plan de aceptación debe estar basado a raíz como tal del EDT, del desglose de tareas, del cronograma, porque esas tareas ya vamos a ver aquí cuándo se van a empezar a ejecutar, y un calendario como tal. ¿Listo? Entonces, cogemos aquí y empezamos a ver dentro del diccionario WS que tenemos como tal qué tipo de actividad es, cuál código es, qué entregable va a tener, qué requisitos lo impactan, a cuánto tiempo va a demorar, cuánto va a costar, qué actividades va a afectar, ¿sí? Eso nos va a ser una gran ayuda para nosotros poder como tal organizar la lista de entregables y decir, bueno, en esta lista de entregables, ese entregable debe cumplirse con este requerimiento y nosotros con el plan de calidad lo vamos verificando, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en este tema del plan de aceptación, uno puede utilizar Kanban. Uno puede utilizar Kanban. ¿Por qué? Porque en el tablero de los pendientes, uno puede colocar los entregables. Y entonces dice entregable 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Y en proceso, no sé, el 1.1.5, el 1.1.4 y el resto en terminados ya está el 1.1.1, 1.2, 1.1.3, como tal, ¿sí? Entonces, miren cómo esas metodologías ágiles permiten hacer todos estos planes de una manera visualmente más fácil de entender, ¿sí? Y eso, pues, eso es buenísimo para uno poder controlar como tal el proyecto y ver en qué etapa va y en qué actividades van las personas, ¿sí? Porque acuérdense que cada una de las tareas tiene un responsable como tal y podríamos saber en qué va el entregable. ¿Listo? Entonces, podríamos utilizar ese tipo de metodologías para la aceptación. Bueno, acá siguiendo con nuestro flujo de trabajo, decimos, bueno, entonces
Si nosotros dentro del plan de aceptación lo vamos a probar, lo vamos únicamente a inspeccionar, lo tenemos que enviar a un laboratorio para que nos diga que funciona, X o Y cosas, entonces ya sabemos que el entregable va a estar bajo ese requerimiento y como tal va a empezar a alimentar el hito, ¿sí? Y así es como nosotros decimos que el plan de aceptación va a estar acorde a lo que nosotros necesitamos dentro del proyecto, conforme se vaya empezando la ejecución, ¿vale? Entonces es importante. Ahora, y dentro del plan de aceptación, que también es importante tener en cuenta, que siempre hay que dejar por cada una de las actividades un certificado de aceptación, donde uno diga formalmente aceptación parcial del proyecto, si es una tarea, el hito 1, el hito 2, o si ya cumplimos el hito 1, 2, 3, pues aceptación final del proyecto, ¿sí? Y los entregables que componen el hito 1, los 4 o 5 entregables, el hito 2, el hito 3 o el proyecto en general, comprende los hitos 1, 2, 3, comentarios, si es que hay algún comentario, y la firma del director del proyecto y del cliente. Siempre es importante dejar estas constancias. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacemos, cuando toque como tal hacer alguna acción, van a decir, ah, pero es que yo no le dije, yo no sabía, yo no me acuerdo, y empieza la amnesia total por todas las personas y no se sabe qué pasó. ¿Listo? Entonces, mucho, mucho ojo con el tema del plan de aceptación, que siempre quede registro de todo lo que uno hace dentro del proyecto. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta y dejar constancia en el registro del proyecto. Plan de compras y de gestión de proveedores. ¿Qué pasa acá en el plan de compras y gestión de proveedores? Generalmente, cuando es un proyecto de empresa, cuando es un proyecto, digamos que nosotros ya, si ya hemos sido empresa o si estamos dentro de la empresa, pues ya hay alguien encargado y especializado como tal de compras, de generar las compras, de ver quiénes son los proveedores, de las cotizaciones, de como tal recibir el plan de adquisición y empezar a gestionar lo que se necesita. Todo ese tipo de cosas van como tal al plan de compras. Si uno es emprendedor, pues el comprador es uno mismo. Entonces a uno le toca salir a cotizar, salir a preguntar, salir a negociar, salir a establecer criterios como tal contractuales o cotización o dentro de la cotización y como tal cerrar los posibles contratos y seleccionar lo que uno necesita. ¿Listo? Para este caso, digamos que nosotros contamos con un área como tal de compras y pues si hay manejo de materiales. ¿Dónde qué sucede? Y valga la aclaración aquí de la descripción que hacemos, es delimita las necesidades de abastecimiento, describe el proceso contractual con terceros y define el proceso de adquisición, ¿cierto? Porque aquí las personas que compran ya empiezan a manejar el tema contratos. Entonces, oiga, que necesito espacio en la nube, necesito arrendar los computadores, necesito traer material para hacer pruebas, necesito contratar laboratorios, necesito, no sé, contratar diseñadores, necesito contratar ingenieros, necesito todo lo que se necesita ya empieza a caer como tal dentro del plan de compras. Y entonces aquí uno empieza a ver los requisitos, primero los requisitos de contratación. Entonces, que si es una persona experta en esto, que si es un producto que cumpla con esta norma, que si es un laboratorio que cumpla con esta certificación, que la nube tiene que ser de 100, no sé, de 100 gigas o de 1000 gigas, porque la empresa genera mucho de información o X o Y cosas. ¿Qué tipo de requerimientos van a entrar como tal para que las personas de compras entren a buscar proveedores y a generar las posibles contrataciones, ¿cierto? Miren que aquí los requisitos se vuelven muy importantes, ¿listo? Entonces, cuando nosotros, recomendación, cuando nosotros hacemos como tal el EDT, las tareas, vamos sacando qué se necesita. Y ese qué se necesita son requisitos y requerimientos que después, si hay que comprar o adquirir algo, pues van a empezar a aparecer por ahí, ¿listo? Para que le echen ojo a eso. La recopilación de información de proveedores, pues sí, lo que les digo, la persona encargada de compras ya tiene que llamar, cotizar, decir que necesito esto, tal, los proveedores, me sirven, no me sirven, en la ciudad, por fuera, en el país, en el exterior, en dónde.
¿Dónde vamos a necesitar como tal nosotros todo este tipo de cosas? Importante tenerlo en cuenta. Presupuestos, cotizaciones, pues ya es salir y preguntar y hablar con las personas para ver cuál es el que le da más barato, pero ojo, el más barato no es siempre el mejor. Pilas con eso. Verificación de requerimientos específicos a proveedores. Sí. ¿Qué pasa acá? Y se los digo también desde la experiencia en el sector automotriz. Para nuestros proveedores, nosotros somos muy exigentes en cosas de sistema productivo, sistema de manufactura. ¿Por qué? Porque nosotros les exigimos que ellos deben tener sistemas de gestiones de calidad certificados con normas internacionales. Nosotros les pedimos como tal certificados de procesos y de productos ya con entes nacionales e internacionales. Se les pide mucho el tema de compras en el exterior, que debe garantizar que anticorrupción, que sea bajo los lineamientos correctos del país, que no vaya a ser lavado de activos, todo ese tipo de cosas. Se les pide como tal conocimientos específicos del sector, que si manejan estadística, manejan procesos TPMs, que manejen, bueno, cualquier cantidad de requerimientos. Esos son requerimientos específicos del sector, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, nosotros somos una empresa de proyectos y vamos como tal a licitar o presentar nuestro proyecto como tal, es probable que siempre aparezcan estos requerimientos específicos del cliente, ¿sí? Y entonces que, por ejemplo, trabajo en alturas, que debe conocer las normas API en el sector petrolero, o que tiene que... Cualquier tipo de requerimiento ya se vuelve algo muy específico del sector en el que nosotros nos movamos para poder hacer como tal el proyecto. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Que no, que yo soy emprendedor. Bueno, entonces si va a vender comida, ojo, le van a pedir INVIMA, le van a pedir buenas prácticas de manufactura, porque sus alimentos, no sé, si usted tiene que, no, que yo no soy comida, que yo voy a hacer productos. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de producto va a ser? ¿Cómo la usabilidad? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo lo va a entregar? Todo ese tipo, pues son requerimientos específicos que se pueden volver, que usted va a ser un proveedor de algo, ¿cierto? Entonces los debe comprender y los debe atender como se deben para que cumpla con los requerimientos de proveedor. Plazos para las entregas, también muy importante, porque ahí es donde empieza Jesucristo a padecer y la gente empieza a decir, uy, pero es que entonces yo tenía que entregarme hoy y me lo va a entregar en un mes. ¿Por qué? No sabemos, ¿cierto? O cosas como, por ejemplo, no, es que yo tengo que comprar lámina en el exterior y solo me venden 20 toneladas y yo necesito una. Entonces, plazos para entrega. Tengo que salir a buscar quién me va a vender, quién me va a entregar, en cuándo me va a entregar, ¿sí? Ese tipo de cosas, para cuando lo necesito. Ahí la planificación se vuelve muy importante. Formaciones. Entonces, oiga, que necesitamos que todo el mundo sepa manejar Power BI para el manejo de datos en tiempo real y en bases de datos de la nube. No, nadie sabe eso. Maestro, le tocó salir a formaciones en requerimientos. O no, mire, tenemos el recurso interno, él nos puede formar. Listo, formación. Forme a tanta gente para que sepa de ese tema. Ok. Queremos implementar Scrum porque nos parece una metodología muy buena para avanzar en el proyecto de una manera rápida. Listo. Entonces, si no hay un Scrum Master, vaya y contrate un Scrum Master. O no, mire, aquí la persona conoce de Scrum. Pues tráigalo y empiece a formar la gente. Formación en lo que nosotros identifiquemos como tal. Acuérdense que dentro del plan de adquisiciones habían como tal un formato que decía, ojo con la formación, como tal un formato de formación. Entonces, esas formaciones nosotros las vamos identificando también conforme hacemos la tarea. Entonces, uy, necesitamos el manejo de este software, necesitamos esto, el otro, pam, pam, pam. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en el radar. Selección y contratación de proveedores, igual. Entonces ya, si nosotros supimos a qué necesitamos, qué proveedores hay, quiénes son los más óptimos para nuestros requerimientos, como tal necesitamos, ya sabemos en cuánto tiempo lo va a entregar, con qué condiciones, en dónde, todo este tipo de cosas, pues ya la idea es que la persona de compras se siente con el gestor de proyectos
y como tal le diga, vea, tengo esta baraja de proveedores, ¿cuál le sirve? No, que que tiene ventajas como tal, se presenta la carta de proveedores y dice, seleccionamos para y se pasa como tal eso al plan financiero para poder ya como tal girar el dinero y empezar como tal el proceso, ¿listo? Pero entonces, importante tener como tal este plan de compras y de gestión de proveedores, ¿listo? Importante antes de pasar esta diapositiva, mucho ojo con los proveedores, mucho ojo con los proveedores. Lamentablemente, creo yo, las personas se van por las ramas del menor esfuerzo posible y eso hace que uno, si uno no es cuidadoso, sufra mucho dentro de los proyectos. Entonces, se los digo de experiencia. Entonces, mucho ojo con los proveedores, siempre estar encima del proveedor, viendo qué hace, cómo va, tiene problemas, si se está quebrando, si no, que si hay que tomar acciones rápidas, todo ese tipo de cosas es muy importante que lo tengamos en cuenta y no colocar todos los, digamos, todos los huevitos dentro de la misma canasta del proveedor. ¿Por qué? Porque el día que el proveedor falte o falle, pues nos va a afectar como tal dentro del proyecto. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta ahí en este plan de compras. Ahora viene el plan de gestión financiera. ¿Qué pasa con este plan de gestión financiera? Si uno es gestor de proyectos, uno debe conocer cómo es el plan de compras, cómo es el plan financiero, pero mi recomendación es que haya alguien dedicado a la plata, al presupuesto y a las finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que uno va a estar en tantas cosas y abarca tanto que se le pueden escapar cosas, ¿sí? Y pues si se le escapa algo que de pronto en un futuro puede ser muy importante, pues eso puede ser bastante crítico. ¿Listo? Entonces, el plan de gestión financiera, sí es verdad que el gestor de proyectos debe conocerlo, porque él, pues, como tal, organiza el presupuesto, sí debe estar asignado a alguien que se dedique exclusivamente como tal al tema financiero. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Entonces decimos, oiga, establece un presupuesto contra el cual se mide el gasto y se identifica la inversión mínima para cumplir el objetivo. Se recomienda manejar el gasto. El plan financiero es bueno y es complejo. No es malo, sino más bien es complejo. Porque las personas de finanzas siempre van a empezar a tirar al gestor de proyectos al menor costo de los moldes, al menor costo del proyecto, al menor costo de las personas, al menor costo de los insumos, al menor costo, siempre al menor costo o al menor precio. ¿Para qué? Para que el gasto se disminuya y el proyecto sea más rentable. Pero toca tener mucho cuidado con eso, porque si uno como gestor de proyectos se deja presionar y toma decisiones malas, pues el que va a llevar eso es el gestor de proyectos. El de finanzas dijo, no, yo no sé, yo le puse el objetivo que era este, si lo cumplió bien, si no, no, y yo no le dije nada. Y pasa, y pasa. Entonces, mucho ojo con el tema financiero, ¿sí? Si hay algo que uno necesariamente requiera dentro de su proyecto, nada, por favor, lo contrata y es lo que necesitamos. Que no, que ni sé qué, pues lo revisamos con todo el equipo, lo revisamos con el patrocinador, con el cliente, con el que toca revisar, pero se hace, ¿listo? Ahí hace parte un poquito de pararse en la raya y como tal poner los puntos sobre las IES. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del plan de gestión financiera, pues básicamente escoger el presupuesto que está compuesto, pues, ¿de qué? De las personas que se van a necesitar, cuánto vale la persona, cómo se le va a pagar, si es un término definido, un término fijo, un término menor a un año, para fiscales, salud, pensión, todo ese tipo de cosas, o salario integral, o qué tipo de cosas vamos a hacer. Todo eso, primer punto, tipo de costos laborales. ¿Por qué? Porque las personas cuestan, listo, dentro de un proyecto. Entonces uno debe controlar como tal ese gasto. Eh, Costo y cantidades de equipos necesarios. Bueno, entonces cogen ya como tal el plan, el de arriba, si se acuerdan, el plan de adquisiciones, y dicen, necesito arrendar computadores, o necesito comprar computadores, necesito comprar software, necesito comprar una máquina extrusora, necesito comprar
no sé, elementos para hacer la experiencia, para prototipar, para miles de cosas que tengamos por ahí, costos y cantidades de equipos necesarios. Ya empiezan a llegar, necesito 1, 2, 3, ¿cuántos vamos a necesitar? Esto también, bueno, este de financiera está muy ligado al tema del plan de compras, porque compras ya ha cotizado. Y cuando ya ha cotizado, pues se ha terminado de ajustar como tal el presupuesto y ya sabemos cuánto nos tenemos que gastar para como tal ejecutar el proyecto. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo ahí. Costos y cantidades de materiales para el proyecto. Listo, entonces necesitamos traer tantos bultos, necesitamos traer el material X, necesitamos, no sé, comprar tantos insumos, necesitamos papelería, necesitamos los cartuchos, esferos, salir a campo, salir, ¿qué necesitamos hacer? ¿Listo? Entonces, costos y cantidades de materiales del proyecto. Costos unitarios de mano de obra. Entonces, claro, aquí sabemos cuánto cuesta en total una persona y aquí ya sabemos pues cuánto vale la mano de obra. Entonces, que si es por hora, si es por proyecto, que si es temporal, si es fijo, si, todo ese tipo de cosas, acá ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, materiales, necesitamos que nos empiecen a surtir de papelería, entonces eso va a quedar contratado y necesita tanto recurso, el arrendamiento de los equipos y la nube va a costar tanto y eso es mes a mes, entonces cuánto vale, todo ese tipo de cosas van por acá. Costo por administración del proyecto, entonces listo, no sé, el director del proyecto vale tanto, la persona que le ayuda vale tanto, los tableros de Scrum valen tanto, los tableros de Kanban valen tanto, si hay que traer un auditor vale tanto, todo ese tipo de cosas, todo lo que sea administrativo del proyecto va ahí, listo, también metido dentro de como tal de los costos de administración. Y como tal, llegamos a lo que es la cantidad de dinero para contingencias. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les decía, ojo con el riesgo, porque el riesgo le va a pegar al margen del proyecto. Y si le pega al margen del proyecto, pues es plática que nosotros vamos a necesitar como tal para echarle mano cuando pase algo. ¿Listo? Entonces, los riesgos siempre tenemos que pasarlos a dinero y saber cuánto va a costar en caso de que suceda. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta ahí, porque eso le va a pegar como tal al plan financiero. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, estos 6 puntos del plan financiero, pues vamos a llegar como tal a la parte final de nuestra planificación, donde nosotros vamos a decir, oiga, y empezando a recopilar, ya que hemos visto aquí para tener nuestra planificación, entonces identificamos el problema, conocimos al cliente, su modelo de negocio, vinimos por los requerimientos, sabemos cuáles son los requerimientos, lo listamos, hicimos como tal el desglose de actividades, sabemos paso a paso qué tareas vinieron, sabemos cuáles son los hitos, los objetivos que le van a apuntar al proyecto, sacamos como tal la estimación de los tiempos, del cronograma, lo metimos en un software, ya tenemos como tal el cronograma, tenemos la línea base de costos, porque ya nos metimos, hicimos las variabilidades, vimos cuánto nos va a impactar el riesgo, identificamos riesgos, los metimos en un plan de riesgos como tal, después cogimos y empezamos a hacer como tal por cada tarea el WS, y después venimos y hacemos un plan de desviaciones, un plan de comunicación, identificamos las personas, tenemos como tal nuestro plan de calidad, tenemos nuestro plan de compras, nuestros proveedores, sabemos que vamos a comprar, lo metemos al presupuesto porque eso ya es el plan de financiero y teniendo en cuenta todos esos aspectos que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Haciendo recopilación de todo eso que hemos visto, pues eso, todo eso hace parte del plan de proyecto, ¿sí? Todo eso es planificar un proyecto como tal, planificarlo, gestionarlo, identificarlo, ¿sí? Prever todo lo que nos pueda suceder y como tal, todo eso, ¿qué va a hacer? Vamos a coger, vamos a pasarlo a un documento
vamos a realizar una presentación y estas dos cosas, estos dos ítems, van a ser la fase más importante dentro del proyecto. Porque aquí es donde nosotros, como gestores de proyectos o líderes del proyecto, salimos al ruedo. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfrentamos a los directores de proyectos o a la mesa de oficina de proyectos o al cliente y le decimos, señor, vea, su proyecto vale tanto, su proyecto es este, le va a impactar en este tipo de cosas, va a tomar tanto tiempo, va a costar tanto, nosotros vamos a traer a estas personas, nuestro valor agregado es este, no sé, todo lo que nosotros identificamos o todo lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, lo podemos reflejar acá. ¿Para qué? Para que el cliente pueda identificar que sí realmente va a recibir lo que él espera o definitivamente va a decir, oiga, eso a mí no me convence, ¿sí? Y entonces allí, al final como tal de esta reunión, vamos a tener algo como muy bien, excelente proyecto, muy bien presentado, muy bien planificado, si van a hacer metodología ágil, lo que sea, está muy bien, felicitaciones, desembolsen el dinero, pasen a la fase de ejecución o pueden decir, vea, esto no me convence, por favor regrese, revíselo, esto tenemos que ajustarlo otra vez, miremos estas cifras, miremos esto, o definitivamente no, el proyecto no sigue adelante, como tal no lo vamos a impulsar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues digamos, si en el tema del emprendimiento, si nosotros hicimos como tal nuestro plan de proyecto, esta fase de acá, que ya no es tanto una presentación formal con un cliente, pues nosotros salimos es a ofrecer nuestro servicio. ¿Y cuáles serían como tal nuestro lobby? Entonces, que lo mandamos por redes sociales, que lo mandamos, no sé, por boletines, o que lo vamos diciendo a las personas por WhatsApp Business y ofrecemos por ahí. Y pues cuando ya nos empiezan como tal a comprar y nos empiezan a dar retroalimentación, pues vamos a tener esta fase como tal y así vamos validando. Y así, con todo esto que hemos visto hasta este momento, estaríamos entonces terminando la fase uno que es el inicio, y la fase 2 que es la planificación, para empezar a ver lo que es la fase de ejecución, control y monitoreo, que eso sería lo que miraríamos como tal en la siguiente etapa. ¿Listo? Entonces, este espacio para preguntas, inquietudes, lo que les ha parecido. David, sí señor, cuéntemelo todo. Primero que todo, pues buenas noches a todos. Buenas noches. No, pues como para aportar desde mi punto de vista, Claro, bienvenido. tengo como 3 puntos aquí anotados. El primero es el nicho de mercado, sí es muy importante. Yo les comentaba por chat el tema de Itaú, que usted lo trajo a colación. Itaú es un banco que es muy elitista, ¿sí? Tiene un nicho de mercado muy sectorizado. Yo les comentaba a los compañeros que entrar a Itaú, desde que usted entra, es una experiencia totalmente distinta a todos los demás bancos. Sí, Es decir, señor. el aroma que tiene Itaú no lo tiene un banco de Bogotá. El tema de encontrar sucursales, ellos también, las sucursales, si se han dado cuenta, no están en todas partes. Por ejemplo, aquí en Bogotá usted los encuentra en la 126, muy al norte, no los encuentra en el centro, siempre encuentra bancos con parqueadero porque ellos son muy, muy elitistas y les ha funcionado muy bien. He entrado a ese banco 3 veces, la verdad, pero uno nota eso, percibe eso, que Sí. ellos le apuntan a un nicho de mercado y les ha funcionado muy bien. Y ahí, no sé, hay varias marcas que le apuntan a eso. Un PriceMart, Sí. un Sorba. Sorba no es lo mismo que Alpina, sino Sorba tiene como su nicho allá, yo le vendo eso a este tipo de gente y les funciona. Los clientes no pueden ser tantos como los de la competencia, pero digamos que su costo-beneficio les compensa eso. Correcto. Por el otro lado, el tema de las compras, personalmente yo trabajo en compras. Sí. El tema de tener los proveedores como amigos, a mí me parece que es una de las relaciones que a usted como persona que compra le funciona muy bien.
muchas veces, claramente, usted al momento de hacer una compra, usted tiene que contar con mínimo 5 cotizaciones. Cuando usted entra a decidirse por un proveedor, siempre es bueno hacer como esa mano con el proveedor. Muchas veces los proveedores, si no tienen la mercancía, le dicen a usted, cómprela con la competencia que ellos sí la tienen y le pasan a usted el contacto, lo recomiendan, pero siempre es como esa llave. A mí sí me parece muy importante el tema de las compras, porque si usted tiene una muy buena relación con los proveedores, ellos lo sacan a usted de apuros, o personalmente conmigo sí lo han hecho de esa forma. Ese era como mi aporte desde Sí, lo sí. que he vivido. Y gracias ahí el aporte, Mateo, y usted toca algo muy importante y es las dos cosas. Uno, el nicho de mercado. Sí, o sea, dependiendo lo que en el proyecto usted quiera apuntarle, lo puede lograr. Otro que maneja ese estilo es Quag, la tienda de ropa es Quag. Si ustedes pasan por ahí, siempre van a tener el olor característico del lugar, la ropa característica para los jóvenes, como tal, entra ahí la música para las personas para que se sienta joven. Eso hace parte como tal de la experiencia y pues digamos que dentro del proyecto ellos le apuntaron a eso, ¿sí? Entonces miren cómo se crean cosas puntuales. Lo mismo que si, por ejemplo, va a Zara o va a H&M o va a Pull&Bear, todos estos como tal tiendas de ropa de moda rápida, se llama eso. También buscan crear experiencias en las personas que están para generar recordación y siempre que estén como tal volviendo y sean reiterativos en lo que ellos buscan, ¿sí? Pues miren que, por ejemplo, el proyecto de ellos es generar eso, es generar recordación, reiteración, que la gente vaya y se gaste su platica cuando les paguen, todo ese tipo de cosas, y les brindan qué, o sea, ellos les dicen, no, si tú usas mi ropa, te vas a ver muy bien, vas a ser exclusivo, vas a ser pa, pa, pa. Ahora, por ejemplo, miren, si uno revisa el caso de éxito de esta marca de Zara, bueno, el grupo Inditex, que es español, esos son como 5 marcas. Ellos son bien particulares al momento de sacar sus líneas de ropa. Ellos no se están matando todo el tiempo que, oye, ¿y ahora qué hacemos? No, ellos cogen de toda su línea, dicen cuál es la que más rota, a la que más rota, por ejemplo, el 20% le cambian dos, tres cosas y lo lanzan nuevamente como ropa nueva. El resto la desechan. Y así ellos nunca están repitiendo como tal colecciones. ¿Para qué? Para fomentar ese tema de exclusividad dentro de como tal, de sus inventarios y de sus cosas. Eso hace parte, por ejemplo, de requerimientos del proyecto. Entonces le dicen a usted, yo necesito que mi ropa siempre sea exclusiva. Y entonces usted dice, uy, ¿y ahora yo qué hago? No, diseñadores, ¿no? Mire que puede coger, por ejemplo, lo que hace Inditex y con eso sale de ese requerimiento. Entonces, mire lo poderoso que se puede volver eso, de entender los requerimientos y pues también de entender muy bien el proyecto. Por eso yo siempre les digo es, si se meten a un proyecto o hacen algún proyecto, que sea de algo que sepan, porque muchas veces por inexperiencia nos pueden pasar pues algunos cacharros que después nos toque salir a resolver. Pero si nosotros tenemos algo de experiencia en lo que hagamos, nos va a ir muy bien y vamos a coger muy buenas ideas para próximos proyectos, ¿sí? Entonces es importante ahí. Y dos, el tema que también decía David, los proveedores. Los proveedores bien gestionados se vuelven en aliados estratégicos, donde si los dos jalan para el mismo lado, pues jalan más duro, ¿sí? Y se llega más rápido y de una mejor manera eh, dentro de como tal del plan estratégico. ¿Qué pasa? Y muy importante y tenerlo en cuenta como tal dentro del proyecto es ver cómo uno, si el proveedor es pequeño, ayudarlo a crecer. ¿Para qué? Para que se vuelva literal, ahí sí, como un hijo de uno y que si uno necesita algo, el proveedor, entre comillas, le corra a uno y lo pueda soportar. ¿Sí? Eso depende mucho de cómo la persona, pues más que todas las personas de compras, gestionen al proveedor. Como puede ser otros proveedores que dicen, no, lo que es y se acabó.
Ok, listo. Entonces, todo depende, y sí estoy muy de acuerdo, de las relaciones que se manejen con los proveedores y del nivel de alcance que uno pueda llegar a tener. ¿Listo? Entonces, muy importante esos dos apuntes, David. Muchas gracias. ¿Algún otro punto, alguna otra inquietud? ¿O se me durmieron? No, profe, aquí estamos. Ah, bueno. Sí, vamos. ¿Hemos entendido o si les ha gustado o cualquier cosa? Profe, No, profe, disculpe. muy claro, muy claro. Ah, bueno. Muy bueno el tema, profe. Ah, bueno, listo, listo. No, me alegra, me alegra. Lo Muy importante es que Usted sabe que la asignatura que usted nos da nos mantiene ahí muy abiertos los ojitos y muy a la expectativa de todas las cosas buenas que usted nos trae y nos enseña. Usted no se no, preocupe que si estamos calladitos no es porque nos hayamos dormido. porque están poniendo atención. Gracias, profe. Buena la clase. Exactamente. No, bueno, listo. Mauricio, sí, señor. Sí, profe, que el caso que usted puso de ayudar a... ¿Me escucha? Sí, señor. El caso que usted puso de ayudar a los proveedores, conozco uno en la empresa en la que estaba, de que era un proveedor de químicos, entonces en las mismas auditorías de calidad en la empresa cuando le hacían requerimientos para mejorar y se le pasaba esa información al proveedor, entonces eso le ayuda a crecer mucho a ellos y cuando ellos ya estaban listos para presentarse para la certificación, ¿no? Pues estaban más listos que Sí, a raíz de eso. Y lo que usted dice, ese proveedor era el que llevaba las superanchetas en diciembre, el que le decía, necesito esto y corría a conseguírselo, sí, el hijo de la empresa. sí, él se vuelve el hijo de la empresa y eso es muy bueno. O sea, algo que importante que se les queda a ustedes muy claro cuando hagan proyectos y hagan cualquier cosa, uno no trabaja solo, ¿sí? Uno siempre debe tener aliados en lo que haga, en todo lo que haga, en la vida siempre uno debe tener a alguien que le eche uno la mano, porque uno no sabe cuándo va a salir al ruedo a pedirle cacao. Entonces, eso es importante. Y en este caso de proyectos, los proveedores son aliados estratégicos durísimos, que si bien gestionados, son muy buenos, y mal gestionados, ay, pucha, puede a uno quedar ahí empantanado con esta gente. ¿Listo? Entonces, importante. Mucho que, como dicen el dicho de la cometa, dando piola, pero también jalando. Entonces, es importante ahí tenerlo en cuenta. ¿Listo? Listo. Entonces, teniendo en cuenta, pues terminamos como tal nuestro módulo de planeación. Miremos entonces ahora otros videitos que quiero que revisemos para terminar de aclarar como tal conceptos de metodologías ágiles, que eso es importante que ustedes sepan lo de las metodologías ágiles. Aquí les voy a presentar uno que me pareció muy bueno, que es la diferencia entre Scrum y Kanban, para que lo miren y pues tengan más claro el concepto. Scrum y Kanban, ¿cuáles son las diferencias? Agile, Scrum y Kanban se encuentran entre los marcos más notorios. Uno suele escuchar, quiero hacer ágil, vamos a realizar Scrum o Kanban, debido a que claramente aportan valor añadido con contextos específicos. Esto es relevante para tener en cuenta sus propias particularidades. Esta info resume las principales propiedades de las metodologías Scrum y Kanban. Scrum prescribe roles y no así Kanban. Scrum está basado en interacciones. En Kanban, eliges iterar si te sirve para cerrar una versión. En Scrum se usa el Black Log del sprint para visualizar las tareas. Entonces, si un equipo tiene una velocidad promedio de 10, usualmente no pondrá más de 10 puntos de historia en un sprint. En Scrum, el trabajo en progreso, work in progress, es limitado por la unidad de tiempo. En Kanban, el work in progress es limitado por estados de flujo de trabajo. Scrum, en general, no hace cambios en medio de una interacción. En el caso de Kanban, podemos agregar un nuevo ítem en alguna de las columnas, pero si estamos en el límite, tenemos que remover algún ítem de esa columna. En Scrum, cuando termina el sprint, los ítems se sacan de la pizarra y comienza un nuevo sprint. En Kanban,
Los ítems persisten hasta que estén terminados. En Scrum se tiene un equipo con todos los conocimientos necesarios para completar los ítems de la iteración. En Kanban no necesariamente hay un único equipo relacionado a un ítem. En Scrum, los equipos se estiman. En Kanban, lo decide el equipo. Ambos procesos están alineados con los principios y valores del Lean y el manifiesto ágil. Scrum prescribe priorizar el backlog. En Kanban podemos elegir algún esquema de prioridades. Scrum prescribe reuniones diarias de no más de 15 minutos. En Kanban, los equipos las hacen de igual manera, pero Scrum prescribe el gráfico de trabajo restante por cada iteración. En Kanban no es un gráfico que tenga que usarse. Ambos procesos trabajan simultáneamente sobre múltiples productos. En Scrum, con diferentes pizarras, y Kanban se diferencia de los productos en la pizarra. Kanban versus Scrum en pocas palabras. Aquí podemos ver cómo es Scrum más prescriptivo y Kanban más adaptable. Ambos son empíricos, es decir, que necesitamos experimentar con el proceso y adaptarlo a nuestro contexto. Uno de los puntos a tratar en Kanban es el límite de trabajo en progreso. Entonces, podemos experimentar comenzando con un límite de 1. O bien, si trabajamos en pareja y el equipo Kanban es de 4 personas, usualmente podemos tener 2 ítems en progreso. IT Service, su grupo asesor. Contáctanos en www.itservice.com.co. Listo, entonces miren ahí cómo nosotros podemos identificar que tanto Scrum como Kanban, pues sí son metodologías ágiles, pero Kanban es más fácil de adaptar, ¿sí? O sea, ese se adapta muchísimo más fácil a la necesidad de lo que esté surgiendo en el momento y poderle como tal dar el trámite, ¿listo? Entonces, ese es importante que lo tengamos, esa diferencia, más que Scrum. Scrum es un poquito más estructurado al momento de tener como tal una gestión de proyectos. Y miren esta manera de innovación para poder, o innovadora más bien, para poder seleccionar personas dentro de una empresa como es Heineken. Me gusta mucho este video, póngale cuidado. What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job or an interview, Either brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Russell, it was very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Wilson, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay.
empieza desde aquí. Bueno, cuando nosotros trabajamos Scrumban es algo bien interesante. Digamos que elimina algunos elementos, como por ejemplo el Scrum Master no existe. Hay una paridad entre todos los integrantes que hacen parte del grupo. ¿Cómo funciona? Lo primero como tal es que parte de un requerimiento, es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un producto, se va a hacer un servicio, se va a mejorar un proceso o se va a depurar el mismo. Entonces, eso hace parte del requerimiento y es con lo que se inicia. Después de eso, se construye un backlog. El backlog es súper importante porque ahí se escriben absolutamente todas las tareas que tiene el equipo, se asignan las responsabilidades y se empieza a planear cuántos sprints van a hacer y qué tanto van a durar y cómo van a ser. Posteriormente empezamos con la parte de ejecución, es decir, el desarrollo del sprint. Y aquí hay algo bien importante porque este proceso también es iterativo. Entonces, el equipo aquí define cuánto tiempo se va a demorar. 1 semana, 2 semanas, la iteración y pues teniendo en cuenta el trabajo que se hizo previo en el backlog. Si usted no sabe lo que es un backlog, por favor, entre a nuestro canal y revise el video en el que explicamos lo que es el backlog. Cuando nosotros ya tenemos el desarrollo como tal, ya sea de producto o servicio, pues empezamos a hacer pruebas de desarrollo con el usuario. Por ejemplo, si es el diseño de una interfaz o la interacción con el producto, como es su navegabilidad. Y eso nos permite a nosotros generar una revisión, es decir, validar con los usuarios. Si es necesario, se regresa a la iteración para determinar si lo que nosotros tenemos funciona o no funciona. Hay algo que es bien importante y es que muchas veces la gente no entiende que las metodologías ágiles son iterativas y cualquier proceso siempre se puede mejorar. O sea, yo puede que tenga un producto, puede que tenga un servicio que es espectacular. Si yo lo estoy trabajando con Scrumban, con Scrum, con Kanban, con la metodología que sea, ese proceso siempre se puede desarrollar. Si nosotros pasamos la parte de revisión, pasamos a la parte del lanzamiento, que es cuando el cliente como tal recibe el producto, recibe el servicio. Pero ojo, acá hay algo bien importante. Recordemos que Kanban nos enseña siempre a mejora continua. Y la mejora continua puede identificar y decirnos que tenemos que regresar a la iteración para hacer el ajuste. Es muy probable que el desarrollo que nosotros tengamos es muy bueno, pero siempre se puede hacer mejor. Y eso es algo fundamental dentro del desarrollo y la construcción. Como conclusión, podemos decir que cualquier desarrollo con Scrumban es susceptible a ser mejorado. El éxito en el uso de la metodología depende de la sinergia y buena actitud que haya entre todos los integrantes que hacen parte del equipo. Y eso es súper importante porque cuando nosotros estructuramos y miramos el desarrollo que tenemos en cada uno de los diferentes elementos, pues necesitamos el apoyo de nuestros compañeros. Eso es muy importante, no tenemos que ser amigos, pero sí entendernos muy, pero muy bien. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Listo, entonces, de aquí que quiero que nos llevemos. De este video quiero que nos llevemos esta metodología Scrumban y cómo es su adaptabilidad, sobre todo para el tema de emprendimiento. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, aquí empieza a aparecer los requerimientos, ¿sí? Miren el poder de los requerimientos dentro de un proyecto. En todo lado, todo el mundo habla de si es Scrum, Kanban, Scrumban, tradicional, Prince, lo que sea. Entienda bien cuál es el requerimiento, qué es lo que le están pidiendo. Identifique bien todo lo que usted necesita hacer para poder cumplir con lo que el cliente le está pidiendo, ¿cierto? Que el backlog, que bueno, que aquí yo tengo el tablero de tareas, que aquí le quiero meter un tablero Scrum de Kanban o un tablero de Scrum o lo que sea. Aquí voy a tener como tal mis tareas y aquí voy a decir en el backlog, yo los voy a ejecutar en tanto tiempo, los voy a realizar de la siguiente manera, estas tareas van a ser las que salen del desglose de trabajo, todo, siempre vamos a estar de una manera muy organizada realizando esto, ¿sí? Esta parte como tal es la planificación, miren, el backlog siempre va a ser la planificación. Y aquí, es en la parte de ejecución, es cuando en metodología
bueno, más que todo en este tipo de metodologías que le pegan al emprendimiento, decimos, oiga, salgamos al mercado con lo mínimo que tengamos ¿para qué? Para fallar rápido, barato y volver como tal a organizarnos y volver a lanzar, ¿sí? Ese es mucho los principios de las startups, que uno mira tanto que el emprendimiento, que la vaina, que todo eso, pues eso se basa mucho en este pedacito. Entre la ejecución, la iteración y el testeo se va a dar todo ese concepto de los ciclos rápidos, pues los ciclos rápidos dentro de los emprendimientos. Y entonces aquí llega el testeo y empieza y saca algo al mercado y lo pone en su red social y le empiezan a contactar y le dicen, vea, véndanos esto, cómprenos, y la comunidad o las personas empiezan a decir, no me gusta, si me gusta, revise esto, póngale esto, tráigale esto, y como tal empieza el ciclo. No, mire, me dijeron en retroalimentación, cámbiale el color, cámbiale, no sé, la textura, hágalo menos pesado, hágalo otra, y vuelve acá a la ejecución, realiza el producto y vuelve otra vez, itera, y otra vez vuelve y sale, itera, y como tal se vuelve a cumplir el ciclo, ¿sí? Este Scrumban, como yo les decía, como adopta las mejores cosas de Scrum y Kanban, se adapta muy bien para cuando nosotros necesitamos realizar algo muy rápido, ¿listo? O necesitamos solucionar un problema, o necesitamos hacer algo así como rápido dentro de la ejecución de nuestro trabajo, de lo que tengamos que hacer. Aquí empieza el ciclo y empieza a iterar, empieza a iterar, empieza a iterar. Y lo ideal es que al final, después de todas esas iteraciones, de haber fallado rápido y a bajo costo, podamos lanzar un producto que sí cumpla a cabalidad las expectativas del cliente y que sea nuestro producto estrella. ¿Para qué? Pues con ese es el que vamos a lanzar nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, lo que queramos hacer. ¿Listo? Entonces, quedémonos con esta gráfica que me parece muy importante para entender lo que es Scrum. ¿Listo, compañeros? Entonces, importante ahí. Listo. Bueno, ya para aprovechar estos 3 minuticos, quería mostrarles una herramienta que es gratis y nos sirve mucho para poder hacer estos tableros de manera rápida y económica, como dicen por ahí. Entonces, miren, bueno, aquí les presento, esta es una parte de mi trabajo de grado, pero esta herramienta que se llama Miro permite como tal diseñar tableros para que uno pueda como tal realizar que el tablero de Scrum, que el tablero de Kanban, que el tablero mejorado de Scrum o lo que uno quiera. ¿De qué y cómo lo va a hacer? Miren acá, por ejemplo, uno coge, hace un cuadro, pone pendientes en proceso, terminado, uy, aquí es terminado, terminado, ¿sí? Y uno puede colocar como tal de aquí los post-its, el color que quiera. Y así es como uno puede empezar a trabajar este tipo de tableros y puede como tal ir organizando sus proyectos. Entonces dice, por ejemplo, dentro de este proyecto, bueno, alguna actividad sencilla, necesito ir a comprar leche, entonces voy ahorita y esto sube acá. Miren. No, ya compré la leche. Entonces, llegué a la casa, uy, me acordé que tengo que ir a pagar los servicios, entonces necesito ir aquí al Efecti a pagar los servicios. Entonces, se va para acá, lo termino y, uy, necesito ir a hacer mercado porque la leche no fue suficiente. Entonces, podemos empezar a procesarlo. O puede salir este pendiente y le podemos decir al pendiente, no sé, recoger los niños. Perdón. Acá, bueno. Recoger los niños. Y lo ponemos en rojo porque es más crítico. Entonces, este debería ir aquí adentro y como tal, nosotros deberíamos poder... Perdón. Bueno, aquí me molestó. Pero entonces, nosotros podríamos, como tal, coger este post-it y moverlo por urgencia y darle prioridad a este en cambio del mercado. ¿Listo? Entonces, miren cómo esta herramienta se vuelve muy útil si nosotros hacemos lo mismo para proyectos. Entonces, quería compartirles esta primera herramienta como tal de metodologías y luego ya les muestro otra
que también es bien interesante en la siguiente clase. ¿Listo?